Sustentación de la actividad número 3. En esta actividad nos están pidiendo que le asignemos a una base de datos clave, que creemos perfiles y por último cómo hacer un backup a una base de datos. Entonces, la forma de sustentar esta actividad es que voy a ir en la base de datos y creando el usuario, ir asignándole los permisos y por último crearemos tanto los perfiles como el backup a la base de datos. Entonces la forma de nosotros crear un usuario se hace por medio del comando create. Ingresamos el usuario nuevo, por acá podemos ver los usuarios que tenemos. Voy a ingresar el usuario de Camila y por acá ingresamos la contraseña. Como es para hacer pruebas y una demostración, una contraseña fácil, 1, 2, 3, 4. Creamos el usuario. Cada vez que se crea el usuario podemos ver que nuestra base de datos nos está diciendo si está bien o está mal. Después refrescamos y podemos ver ya el usuario Camila creado. A este usuario para poder tener acceso a la base de datos, primero que todo le tenemos que empezar a dar permisos. Entonces hay dos formas para dar permisos. Voy a dar la primera forma, que sería por medio de pues accionándole directamente permiso al usuario. La otra forma sería por medio de un rol. Entonces vamos a verificar, por ejemplo, si nosotros intentamos conectarnos a la base de datos con Camila y la probamos, nos dice que no tenemos privilegios, que está denegado. Entonces eso es lo primero que vamos a hacer, o eso es un ejemplo que vamos a hacer. Vamos a asignarle el permiso a Camila para que por lo menos pueda iniciar sesión. Entonces al usuario Camila le vamos a asignar permisos para que pueda iniciar sesión. Entonces sería con el comando grant create session to Camila y ejecutamos y nos dice que quedó correcto. Ahora si nosotros intentamos nuevamente conectarnos con el usuario de Camila a la base de datos, le vamos a probar y nos dice que está correcto, como no nos mostraba anteriormente. Así se pueden crear. Hay otra forma que es uno crear un rol, al rol de asignarle todos los permisos que uno necesite que se creen durante la base de datos o que tenga el usuario para manejar la base de datos y por medio y ya luego asignarle el rol a la persona o al usuario que uno desea, que es como la forma más correcta. Ahora vamos a hablar de los perfiles. Los perfiles, los propósitos de los perfiles es limitar el recurso que puede utilizar un usuario en una base de datos y garantizar las reglas de seguridad de las cuentas. ¿Cierto? ¿Cómo se crea un perfil? Un perfil se crea con create profile, nombre del perfil y los límites o los recursos que nosotros vayamos a asignarles al perfil. Entonces, en este caso, a coger este que ya lo tenemos previamente y lo vamos a asignar a la base de datos. Vamos a cambiarle el nombre del perfil y cada una de las líneas está comentada explicando lo que hace cada línea y lo ejecutamos. Aquí nos queda el perfil 2 aquí nos queda el perfil 2 ya creado, el cual nos está diciendo la base de datos. Ya luego, si se lo queremos asignar a un usuario, entonces lo que debemos hacer es con este comando aquí asignamos por ejemplo el perfil de Camila, el nombre de Camila que es el usuario y el perfil número 2 que fue el que nosotros creamos. Aquí lo tenemos, ¿cierto? Entonces vea que aquí nos dice que el usuario Camila sea alterado con el perfil que ya previamente habíamos hecho.
Esto nos va a garantizar estas cosas, que la cantidad de sesiones concurrentes que un usuario puede tener en una instancia, número de minutos que puede permanecer activa una sesión y número de minutos que una sesión permanece sin que sea utilizada de manera activa. Entonces, esto así es como se crean los perfiles. La última pregunta o lo último que había que hacer en la actividad era crear un backup. Vamos a explicar cómo realizar el backup de la base de datos. Vamos a hacer por medio de la herramienta SQL Developer y se da por la siguiente ruta de herramientas: exportación de la base de datos. Aquí escogemos la base de datos a la cual vamos a hacer exportación, en este caso hacer casting. Escogemos la ruta, yo la voy a guardar aquí en esta ruta, o ellos le dan una ruta por defecto, le damos siguiente y aquí nos dicen que vamos a exportar, ¿cierto? Yo le voy a decir que todos, le damos siguiente. Aquí tenemos, damos consulta y él nos trae todos los atributos o todo lo que tiene la base de datos, ¿sí? Las vistas, todo, absolutamente todo. Lo pasamos para este lado, le decimos que todo, damos siguiente. Aquí nuevamente damos siguiente y terminar. Ya se empieza a cargar la exportación de la base de datos y mientras tanto vamos a ir abriendo la ruta donde se va a guardar, que la vamos a dejar acá, ¿cierto? Entonces esperemos que él termine. Ya por acá nos dice que quedó y por acá vemos nuestro backup ya creado, Sport. Entonces esa es la forma como se realiza el backup. Mi nombre es Miguel Ángel Valencia.